¿Qué es una negociación? ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué es una negociación? Negociaciones con los demás para alcanzar un acuerdo que satisfaga los intereses de todas las partes, tanto como sea posible. Nuestra obligación fundamental es perseguir nuestros propios intereses, teniendo en cuenta que las otras partes hacen todo lo posible por alcanzar los suyos. Sin embargo, debemos recordar que si las partes no están satisfechas tanto en el proceso de negociación como el resultado, lo más probable es las promesas que constituyen el acuerdo no lleguen a cumplirse. Eso es muy importante, ¿no? Nuestra contraparte también tiene sus propios intereses y tenemos que tener en cuenta que van a hacer todo lo posible por llegar a lograr sus intereses. Y aquí es que si tenemos un mal acuerdo, los compromisos o los acuerdos que se tomen en esta negociación no se van a cumplir por mucho tiempo, van a ser inestables. Tenemos que salir, por ahí hay un comentario, aquí le pasa el micrófono a Oscar. Si nos salimos de la mesa, si nos levantamos de la mesa sin haber dejado bien amarrado lo que nos decía el autor Herrero de Rodríguez de Castillón, era el tema que no va a durar la alianza. Imagínense, después de la caída de Franco, ponerse todas esas fuerzas políticas de acuerdo para sacar una constitución en donde el Partido Comunista era el más fuerte y sin embargo no obtuvo los suficientes votos en el primer parlamento y fue el surgimiento del socialista obrero español. Precisamente eso le pasó al Pacto por México, ¿no? O sea, fue sumamente cortoplacista y todo fue sacar las reformas con una cúpula aparte de los partidos que no fue amplio, ¿no? Tampoco el consenso, ¿no? Digo, pensemos en la reforma educativa que ahorita se va para atrás. Entonces, porque no incluyó las diferentes voces, ni siquiera las voces radicales y disidentes, que por sí era difícil incluirlas. Entonces, hoy tenemos ya que estas reformas que no fueron avanzando, no funcionaron, se están cayendo, porque tampoco incluyó la diversidad de personas y no tuvieron como este tacto para tejer, ahora sí que fino, y unir ahora sí que el rompecabezas que representa el país, pensémoslo de esa perspectiva. Entonces puede ser un gran ejemplo. Cuando no negocias bien y no piensas a largo plazo y no piensas que tiene una trascendencia no estructural, porque fue estructural técnicamente, no vas a ningún lado y se caen. En este caso yo estaría de acuerdo contigo, pero lo estaría yo viendo desde el punto de vista de la reforma educativa, energética, claro, en la que aquí fue aplastante a los otros partidos. En este caso el PRD, cuando se encontraba aquí, no le quedó otra más que quedarse callado mediante una negociación que le permitiera salir apoyado por varias fuentes. Sí, pero por ejemplo los partidos que siempre se han como destacado o identificado de otro lado, ¿no? Digo, a ver, aguantan el corto, Oscar, repiten eso a la grabación. Gracias. Los partidos que siempre se han representado, identificado como con estas corrientes o que estaban totalmente en contra por lo que representaban simbólicamente, ni siquiera fueron escuchados, ¿no? O sea, por ejemplo, vengo con el PT, por ejemplo, en primera instancia, porque me acuerdo a los senadores del PT y a las senadoras tomando tribuna y diciendo, oigan, esto está mal, no nos están haciendo caso, y fueron ninguneados bajo total. Pero entonces, o sea, fue eso, no reconocer el tema de las minorías y las voces disidentes. A ver, si recuerdas en ese tiempo, que algunos de ustedes ya llevan algunos años aquí, fue cuando nos permanecimos aquí cerca de una semana, encerrados, con los cacerolazos y los golpes constantemente por ambas partes de la calle, que era imposible estar en el patio porque era impresionante. La gente que pertenecía a los los partidos políticos, en este caso PT, PRD y otros, estaban en contra. ¿Y qué fue lo que sucedió? En este caso, los políticos que estaban en ese momento negociaron y fue aplastante cómo se los llevaron. Bien, muy interesante. Evidentemente, si nos vamos a enganchar en política nacional, no terminamos. Última, para retomar, acabamos de ver también un asunto de cuando nos cierran un congreso, ¿no? Y ahí estuvo al frente, recordemos lo que ocurrió en San Lázaro en diciembre pasado. Hace unos momentos en una de las diapositivas decía algo con relación a la institución y a las alianzas.
En el Pacto por México, los chuchos, es decir, Nueva Izquierda, hizo esta alianza con Peña, pero no se metió a la financiera y repudió a la energética. En un asunto de credibilidad, ¿cómo crees en esa negociación cuando justo tus aliados te votaron 2? Bien, bien. Ustedes tienen toda la información, cada uno de ustedes son gente muy informada y definitivamente, pues qué privilegio para Claudia y para mí poder trabajar con ustedes ahora en la práctica de negociación. Sigamos. Una postdata. ¿Una foto? Una postdata. La teoría de juegos. A ver, la teoría de juegos para allá. Gracias. O sea, para negociar no solamente basta comunicar. Lo que se tiene que estudiar es la teoría de juegos. Los pros y los contras, qué se cede, qué no se cede, y cómo intervienen los factores humanos, la racionalidad, el egoísmo, para determinar una negociación. Pero creo que esa es otra cosa, más profunda. Y para allá vamos. La que sigue. ¿Quién va a leer? Ahí estás. Negociación basada en intereses. Método para negociar desarrollado por académicos de la Universidad de Harvard en los años 70, donde las partes se concentran en sus intereses individuales y en los intereses de las otras partes, con el fin de encontrar un marco que permita alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable. Gracias. La que sigue. ¿Quién lo va a leer? Yo. Adelante. Posición de la respuesta a la pregunta ¿qué es lo que quiere? No es recomendable iniciar una negociación con una posición pero a no ser que comprenda los intereses que subyacen a esa posición y esté abierto a opiniones. Probablemente se encontrará atrapado en un callejón sin salida. Adoptar una posición fija limita su capacidad de negociación. Si se adopta una posición inamovible, se corre el riesgo de quedar en desventaja si más adelante tiene que ser rectificable. Esto es algo muy importante. Aquí ya empiezan las primeras estrategias. A ver, si nosotros empezamos con una posición inicial inamovible, de que de aquí no me muevo, ya por acá es más mexicanos me lo dijeron claramente, es muy difícil empezar a negociar, porque hay que entender que la negociación, imaginen que es la diferencia entre tejer con hilo y aguja, un tejido, y el bordado, el tejido de punto que se hace con una... Ustedes han visto esos suéteres muy bonitos, ¿verdad? Pero es con unas agujas. Aquí nos están poniendo un suéter que quizás es como la compañera Liz, ¿no? Se hizo con un par de agujas y un solo hilo. Pero un tejido, como cualquier camisa, es de 2 o más hilos. Entonces es mucho más, aunque son muy bonitos los suéteres, pues pueden dar de sí rápidamente y un tejido es más fuerte. Entonces tenemos que unir las dos los grupos de intereses. Tenemos que encontrar y resolver cuáles de los intereses de la otra parte me pueden de alguna manera complementar o ser comunes, como lo vamos a ver. Pero aguas con iniciar una negociación con una posición inamovible. Siguiente. Intereses. La vía más eficaz para alcanzar un acuerdo en una negociación es analizar los intereses de todas las partes. Interés es la respuesta a la pregunta ¿por qué quiere un resultado particular? Posición, lo que queremos. Interés, lo que necesitamos. Los intereses deben ser priorizados. A ver, vamos a ver aquí, es muy interesante. Cuando hablaba Patricia que tenemos que tener escenarios, bueno, pues antes de construir esos escenarios, el trabajo es conocer a la contraparte. Antes de sentarnos a la mesa de negociación, tenemos que informarnos cuáles son sus intereses. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de intereses. Pero entre interés y posición hay una diferencia. Posición es lo que queremos alcanzar, pero interés es lo que necesitamos para alcanzar eso que queremos. Pongamos un ejemplo. El tema
de una vejez verdaderamente tranquila, eso es lo que yo deseo, una tercera edad en donde nada me preocupe. Entonces, esa es una posición, pero entonces tengo que resolver intereses, que es un interés económico y un interés de salud, porque si yo no me aboco a tener resuelto la parte económica y la parte de salud, la vejez no será la mejor. ¿Sí me explico? O sea, de pronto los intereses van antes que la postura. Y la parte más difícil de una negociación es definir los intereses. ¿Qué es lo que realmente requieres? La siguiente. Ayúdame por acá. Ya se organizaron muy bien. En una negociación cada parte tiene intereses principales, que son los resultados que van al centro de sus necesidades, e intereses secundarios, aquellos que necesitan ser satisfechos lo antes posible para resolver sus intereses principales. En este caso, pongamos el asunto, hay gente que aquí va y viene a Pachuca y que cuando llueve hace 7 horas, es terrible. En Ecatepec ese paso por la autopista se inunda y es muy complejo. Entonces imaginen una persona que vive en Pachuca pero se quiere cambiar a la Ciudad de México, pero tiene el problema del transporte. Entonces él lo que quiere en realidad, ¿para qué se quería cambiar a México? Para meter a su hijo al conservatorio, ¿no? Y entonces iba a sacrificar muchas horas de trayecto para venir a trabajar a la Ciudad de México, quería cambiar a la familia acá, ¿no? Entonces lo que decidió es, en realidad, si el hijo va a estudiar en el conservatorio, bueno, y él tiene su trabajo en Pachuca, bien, y no tiene trabajo en México, pues existe el teletrabajo. Entonces el interés real era el hijo en el conservatorio, no, era es decir, el interés primario, pero necesitaba un secundario resolverlo. Tiene que resolver el tema del trabajo, y el trabajo está en Pachuca. Entonces primero resuelve y negocia con sus jefes estar 2 o 3 días en Pachuca y el resto en la Ciudad de México. Y esto de pronto se nos olvida, que muchas veces en cada uno de nuestros intereses tenemos intereses primarios, pero también tenemos intereses secundarios que tenemos que resolver primero para lograr alcanzar el interés primario. Ok, seguimos. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Bien. Siguiente. Ya. Bien. Vamos, si quieres algo que No, lo que ocurre es la práctica de negociación.